ejercicio. Ahora seguiremos hablando sobre los sucesos. Veamos el suceso contrario. Como habíamos dicho, es cuando tenemos un suceso A cuando no ocurre. Se denota con A con una barra, A complemento o A'. Aquí tenemos un ejemplo utilizando un diagrama de Venn. Tenemos el suceso A, que es sacar un número par, y el suceso B, sacar un número impar. Como pueden ver, no hay un número par e impar al mismo tiempo. Son sucesos contrarios. Así que aquí surgen varias propiedades. La primera, el contrario del suceso contrario es el suceso A, el original. Es como si negáramos dos veces, nos da una afirmación. No A, nos da A. La segunda propiedad, si negamos el espacio muestral, todo, nos dará el conjunto vacío. Es decir, lo opuesto a todo es nada. Y también ocurre la inversa. Si negamos el conjunto vacío, nos dará el espacio muestral. El opuesto de nada es todo, todos los elementos. También tenemos que un suceso sumado o la unión con su suceso contrario nos da el espacio muestral. Si este es el conjunto de sucesos que pueden aparecer al lanzar un dado, si sumamos 2, 4, 6 y el 1, 3, 5, que son los dos conjuntos, nos dará el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son todos los posibles resultados del experimento. Y por último, la intersección entre un suceso y su opuesto es el conjunto vacío. No coinciden. También tenemos, para calcular las probabilidades de un suceso contrario, es que si tenemos la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra es igual a 1. Esta es una propiedad muy importante. Y si la despejamos, obtenemos que la probabilidad de que no ocurra el evento A es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra A. De que no ocurra es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. También cuando estamos trabajando con el suceso contrario tenemos las leyes de De Morgan, que nos dicen, si tenemos A unión B y lo negamos, va a ser igual al suceso A negado y el suceso B negado, la intersección. Esto es la unión y esto es la intersección. La intersección es donde ambos conjuntos se cruzan. La unión es la suma de los dos conjuntos. Y también tenemos que si tenemos A intersección B y luego lo negamos, va a ser igual a A negado unión B negado. Una manera fácil de recordar estas leyes de De Morgan es si tenemos unión juntos o negado, es intersección separado. Intersección juntos da unión separado. Unión, intersección. Intersección, unión. Juntos, separados. Esa es la manera que yo lo recuerdo. Así que vamos a calcular la probabilidad de un suceso contrario. Una urna tiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea roja? Si tenemos 8 bolas rojas y son 20 elementos, tendríamos una probabilidad de 8 sobre 20. 8 sobre 20 se puede simplificar como 2 entre 5. La probabilidad de sacar una pelota de color amarillo es 5 entre 20. 5 entre el total. Y la probabilidad de sacar una pelota verde es 7 sobre 20. 8 sobre 20 más 5 sobre 20 más 7 sobre 20 nos da el total de los elementos. 20 sobre 20. Esto 2 se puede simplificar como un cuarto. La probabilidad de sacar una pelota amarilla. Y 7 sobre 20 queda así. No se puede simplificar más de allí. Ahora, la probabilidad de que no sea roja es 1 menos la probabilidad de que sí sea roja. La probabilidad de que sea roja es 2 sobre 5. Lo sustituimos y nos da 1 menos 2 quintos. 2 sobre 5. Si realizamos la resta, recordemos que 5 es lo mismo que decir 1 es lo mismo que decir 5 sobre 5. Así que tenemos dos fracciones con el mismo denominador y restamos 5 menos 2 da 3. La probabilidad de que no sea roja la pelota extraída es 3 quintos. Eso es igual a 0,6. Y si lo multiplicamos por 100,
existe un 60% de probabilidad de que la bola extraída no sea de color rojo. Y así es como calculamos la probabilidad de un suceso contrario. Ahora, hablaremos sobre la unión de sucesos. Dados dos eventos A y B, definimos la unión de esos eventos como A unión B, como el evento formado por todos los elementos que se encuentran en el conjunto A o en el conjunto B. Es decir, A unión B se verifica cuando se cumple en uno de los dos, en A o en B, o en ambos. Por ejemplo, consideremos el experimento que consiste en lanzar un dado de 6 caras. El evento A es sacar un número par. El evento B es sacar un número múltiplo de 3. Y nos piden calcular la unión de A y B, A unión B. Tenemos el suceso A, un número par, 2, 4, 6. Y el suceso B, un múltiplo de 3. Únicamente el 3 y el 6. La unión sería la suma, o como lo indica su nombre, de ambos conjuntos. Así que sería 2, 3, 4 y 6. La unión sería todos los elementos sumados. Y eso nos da como resultado el espacio muestral. Como toda la zona de color azul es la unión de ambos sucesos A y B. Ahora veamos la intersección de sucesos. La intersección A intersección B es el suceso formado por todos los elementos que son a la vez de A y B, es decir, cuando ocurren simultáneamente. Por ejemplo, consideremos el experimento que consiste en lanzar un dado de 6 caras. Si A es sacar un número par y B es sacar un número múltiplo de 3, calcular la intersección de A y B. Primero, observamos, tenemos el conjunto A formado por 2, 4, 6 y el conjunto B formado por el 3 y el 6. ¿Qué elemento tienen en común? El 6, así que la intersección entre A y B es el número 6, ya que es un número par y a la vez es un número múltiplo de 3. En la unión era toda la zona, la intersección solo los que tienen en común. Ahora veamos algunas propiedades de los conjuntos. La unión de los conjuntos puede interpretarse como una suma. Es decir, A unión B se lee como A o B. Y se puede interpretar como la suma de A y B. Siempre que vea unión se refiere a una suma. Y la intersección de conjuntos puede interpretarse como una multiplicación. A intersección B se lee como A y B. Así que sería equivalente a una multiplicación de A por B. Unión es suma, intersección es multiplicación. Y en otras áreas de la ciencia, por ejemplo en la electrónica, estas dos propiedades se utilizarán mucho para calcular propiedades lógicas. Por otro lado, si la unión representa una suma y la intersección representa una multiplicación, ambas operaciones son conmutativas y asociativas. Por ejemplo, A unión B es lo mismo que decir B unión A. A intersección B es lo mismo que B intersección A. Son conmutativas. También son asociativas. Si tú agrupas los dos últimos y agrupas los dos primeros, darán el mismo resultado. A intersección B intersección C es lo mismo que A intersección B y luego lo intersectas con C. Y también se cumple la propiedad distributiva. Es decir, A unión, abrimos paréntesis, tenemos la intersección entre B y C, sería A unión B y A unión C. Si lo vemos como una multiplicación, si tenemos un número que multiplica lo que está dentro, sería A más B y A más C. Y también aplica a la inversa. Si tenemos la intersección de B y C y luego lo intersectamos con A, sería A intersección B y A intersección C. Se cumple la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva. Ahora veamos la probabilidad de la unión de sucesos. Sean A y B dos sucesos compatibles, es decir,
cuando contienen al menos un elemento en común, la intersección es diferente al conjunto vacío, la probabilidad de la unión de los dos sucesos se calcula a partir de la siguiente fórmula. La probabilidad de que ocurra A o B, o A unión B, es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre A y B. Esto se cumple cuando son compatibles y este elemento es diferente de 0. Por otra parte, si los sucesos A y B son incompatibles, entonces la intersección da como resultado el conjunto vacío. No tienen elementos en común. Y debido a que la probabilidad del conjunto vacío es 0, este elemento se elimina, así que la probabilidad de A unión B, o A o B, es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto se cumple cuando son incompatibles. Y esto es cuando son compatibles. Cada vez que en un ejercicio le pregunten la probabilidad de que ocurra un evento o otro, cuando dicen la O, ya saben que se refieren a la unión. Vamos a ver un ejemplo. El experimento consiste en lanzar un dado de 6 caras, del 1 al 6, y nos piden los siguientes eventos. Que al lanzar el dado sea múltiplo de 3 y que al lanzar el dado nos caiga el número 6. Así que el suceso A es sacar 3 o 6 y el suceso B es sacar el número 6. Como pueden ver, el 6 pertenece a ambos sucesos o ambos conjuntos. Así que la intersección entre A y B es el número 6. Y la intersección es diferente al conjunto vacío, si tienen un elemento en común. Por lo tanto, son compatibles. Como son compatibles, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La suma de A más la suma de la probabilidad de B menos la intersección. Ahora calculamos la probabilidad. Tenemos dos elementos entre 6 posibles. Dos casos favorables entre 6 posibles. Y la de sacar el número 6 es una sola. Solo hay una oportunidad de sacar el número 6 entre 6 posibles. Así que sumamos. Luego tenemos la intersección, que es el número que tienen en común, que es el 6. ¿Cuándo se puede ocurrir? En un caso favorable entre 6 posibles. Como pueden ver, tiene la misma probabilidad que sacar un 6. Y se aplica la fórmula. La probabilidad de A, 2 sextos. La probabilidad de B, 1 sexto. Y la intersección es menos 1 sexto. Estos dos últimos se eliminan. Y nos queda que la probabilidad de A unión B es 1/3, ya que hemos simplificado entre 2. Si multiplicamos por 100, se obtiene una probabilidad del 33,33% de que ocurra un evento, el otro o ambos, A o B. 33,33% de que ocurra. Ahora veamos la probabilidad de la unión de sucesos, pero cuando sean incompatibles, que es la suma de las dos probabilidades. Ahora tenemos otro experimento que consiste en lanzar un dado y obtener los siguientes eventos. Obtener un número primo menor que 4. Los números primos son los que se dividen entre 1 y el mismo, y menores que 4 solo está el 2 y el 3. Y el de suceso que consiste en que caiga el número 1 o el 6. Así que el suceso B está formado por el conjunto 1,6. Ambos conjuntos no tienen ningún elemento en común, por lo que la intersección es el conjunto vacío, nada. Son sucesos incompatibles, y como son incompatibles se aplica la siguiente fórmula. La probabilidad de A, tenemos dos casos favorables entre 6 posibles, y la probabilidad de B también son dos casos favorables entre 6 posibles, la misma probabilidad. Se sustituye en la fórmula, que es simplemente sumar sus probabilidades. 2 sextos más 2 sextos tienen el mismo denominador, así que sumamos los numeradores. Da 4 sextos, que se puede simplificar como 2 tercios. La probabilidad de A unión B es 2 tercios. Si multiplicamos por 100 nos da un 66,66% de que ocurra al menos uno de estos dos eventos, A o B. Y así es como calculamos la probabilidad de la unión de sucesos, ya sean compatibles o incompatibles. Veamos este ejercicio. Un juego de dominó tiene 28 fichas.
Hallar la probabilidad de que al levantar unas fichas de dominó se obtenga un número de puntos mayor que 9 o que sea múltiplo de 4. Como pueden ver, O. Cuando dicen la O, nos referimos a la unión. Tenemos el conjunto A, que son las fichas que tengan puntos, una suma mayor a 9. Sería sacar un 4 y 6, el doble 5, el 5 y 6 o el 6 y 6. Todas estas combinaciones o estas fichas son números mayores que 9. 10, 10, 11 y 12. Ahora, el conjunto B es todas las fichas que tengan una cantidad múltiplo de 4, que se puedan dividir entre 4. Por ejemplo, el 0, 4 o el blanco 4, el 1 y 3 que sumados dan 4, el doble 2 que da 4, el 6 y 2 que da como resultado el 8 y 8 se puede dividir entre 4, el 3 y 5 da 8 que se puede dividir entre 4, el 4 y 4 da 8 que también se puede dividir entre 4 y el doble 6 que da 12 también se puede dividir entre 4. Estos son todos los posibles fichas que son múltiplo de 4. Son 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, podemos observar que la ficha doble 6 o 6,6 pertenece a ambos conjuntos. Es decir, la intersección es diferente del conjunto vacío. Así que los sucesos son compatibles y se utiliza la siguiente fórmula para conocer la probabilidad deseada. La suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A? Tenemos 4 casos favorables entre 28 posibles. Tenemos 28 fichas. 4 entre 28 nos da 1 sobre 7, luego de simplificar entre 4. Y la probabilidad de que ocurra B son 7 casos favorables entre 28 posibles, 28 fichas. 7 entre 28 nos da como resultado un cuarto. Tenemos la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de que ocurra B. Y la intersección es que nos salga el doble 6. Un solo caso favorable entre 28 posibles. Solo hay una oportunidad de sacar el doble 6. Así que sustituimos en la fórmula. La suma de las probabilidades, 4 sobre 28, más 7 sobre 28, utilizamos esta para que tengan el mismo denominador, menos la intersección, que es 1 sobre 28. 4 más 7 nos da 11, menos 1 nos da 10. 10 sobre 28, que se simplifica como 5 sobre 14. Esta es la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B. Eso es aproximadamente el 0,36, es decir, el 36% de sacar un número mayor que 9 o que sea múltiplo de 4. Hablaremos sobre la diferencia de sucesos. La diferencia de sucesos A menos B es el suceso formado por todos los elementos de A que no lo son de B. Por ejemplo, conseguiremos el experimento que consiste en lanzar un dado de 6 caras. Si el evento A es sacar un número par y el evento B es sacar un número múltiplo de 3, calcular la diferencia. Aquí tenemos el suceso A, sacar un número par, 2, 4, 6, y el suceso B, sacar un número múltiplo de 3, únicamente el 3, el 6. Esto tienen en común al número 6. Y si tenemos el conjunto A y le restamos todo el conjunto B, obtenemos lo que se encuentra pintado en la región amarilla. Si tenemos el conjunto 2, 4, 6 y el suceso 3, 6, la diferencia sería únicamente el conjunto formado por el 2 y el 4. Esa es la diferencia entre ambos sucesos. Pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Una propiedad importante es la probabilidad de la diferencia de sucesos. Si tenemos A menos B, es lo mismo que decir A y no B, o A intersección B negado. También es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos. Así que vamos a ver un ejemplo. La probabilidad de que Juan apruebe un examen es de 1/4 y la de que Pedro apruebe es de 1/3. Calcule la probabilidad de que Juan apruebe y de que Pedro no.
tenemos primero la fórmula de la intersección, que es la multiplicación de ambas probabilidades, y la probabilidad de un evento negado es 1 menos la probabilidad de B. Así que vamos a sustituirlo con nuestros datos. La probabilidad de que apruebe Juan la vamos a llamar con J, y que no apruebe Pedro la vamos a llamar como P negado. Y la intersección es una multiplicación, la probabilidad de que apruebe Juan, 1/4. Y la de que no apruebe Pedro es 1 menos 1/3. Si restamos, recordemos que 1 es lo mismo que 3 entre 3. Mismo denominador, restamos y nos da 2/3. 1 menos 1/3 nos da 2/3. Luego lo multiplicamos por 1/4 y nos da 2 sobre 12, que se simplifica entre 2 como 1/6. Existe una probabilidad de que Juan apruebe y que Pedro no, es del 16,66%. Una probabilidad muy baja. Ahora revisemos los siguientes ejercicios aplicando las propiedades de las probabilidades. Si tenemos A y B, que son sucesos aleatorios, con la probabilidad de A es 3 sobre 8, la probabilidad de que ocurra B es 1 sobre 2 y la intersección entre ambos es 1/4. Nos piden hallar la probabilidad de A unión B. Recordemos que la fórmula es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre ambos. Y ya tenemos los tres datos. Así que sustituimos 3/8 más 1/2 menos la intersección, que es 1/4. Los convertimos todos al mismo denominador. 8 entre 8 da 1, 1 por 3 da 3, 8 entre 2 da 4, 4 por 1 da 4, y 8 entre 4 2, por 1 2. 3 más 4 da 7. 7 menos 2 da 5. La probabilidad de A unión B es 5 sobre 8, 5/8. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que no ocurra A. Eso es igual a 1 menos la probabilidad de A. 1 menos 3/8. 1 es lo mismo que decir 8 entre 8. Ya tienen el mismo denominador, así que restamos. También nos dio 5/8. La probabilidad de que no ocurra A. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que no ocurra B, B negado, que es 1 menos la probabilidad de B. La probabilidad de B es 1/2. Y si se lo restamos al 1, 1 es lo mismo que decir 2 entre 2. Tienen el mismo denominador, restamos y nos da 1/2. La probabilidad de que no ocurra B es 1/2. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Hallar la probabilidad de A intersección no B o B negado. Esto se puede traducir como la diferencia. Recordemos que tenemos A y no B, es lo mismo que decir la diferencia entre A y B. Y también lo podemos convertir en la probabilidad de B menos la intersección entre A y B. Nos decía la fórmula que vimos en una lámina anterior. La probabilidad de A es 3/8 y la probabilidad de la intersección es 1/4. Lo convertimos al mismo denominador. Aquí amplificamos esta fracción por 2. 1 por 2 da 2, 4 por 2 da 8. Restamos y nos da 1 sobre 8. Esa es la probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B. Ahora veamos la probabilidad de que ocurra B, pero no ocurra A. Es la resta entre B menos A, la diferencia. Así que se traduce en la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, que es 1/4. La probabilidad de B es 1/2 menos 1/4 nos da, aquí amplificamos esta fracción, 1 por 2 da 2, 2 por 2 da 4, tienen el mismo denominador, así que nos da una probabilidad de 1/4 de que ocurra B y que no ocurra A. Recordemos que la intersección se puede interpretar como una I. Por último, vamos a hallar la intersección entre A negado y B negado. Aquí es donde utilizamos las leyes de De Morgan. Si tenemos la unión negado, nos da la intersección de cada elemento por separado. Y si tenemos la intersección negado, tenemos la unión de cada elemento por separado y negado. Así que si tenemos A intersección B negado, que es esta parte, lo podemos convertir en A unión B negado. Lo convertimos a A unión B y luego lo negamos. Así que sería el resultado de 1, como tenemos un negado, es 1 menos la probabilidad de A unión B.
tenemos que la probabilidad de A unión B era 5 octavos. Lo habíamos calculado anteriormente. Y 1 es lo mismo que 8 entre 8, restamos, así que la probabilidad de A negado y B negado es 3 octavos. La probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que no ocurra A o que no ocurra B. Recordemos que la unión se interpreta como una O, que es esta fórmula. A negado unión B negado se puede convertir en una intersección y luego lo negamos. Así que la negación es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de la intersección. La intersección es 1/4. 1 menos 1/4, el 1 se puede convertir en 4/4, restamos, así que obtenemos que la probabilidad de que no ocurra A o que no ocurra B es 3/4. Y así es como podemos realizar operaciones con el cálculo de probabilidades. Gracias, espero que les haya gustado este video y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.